Amados hermanos del Grupo Eficaz en la Palabra y amigos que nos escuchan en esta mañana, es un gusto saludarles en el nombre de Cristo. Paz a vosotros. Desde México, su hermano Marcos Tejeda, con mucho cariño y alegría en esta mañana les saludamos. Queridos hermanos, tenemos la gran bendición de poder acercarnos a nuestro Dios a través de su palabra y el Señor hablarnos a nuestros corazones. Como hemos estado viendo el Evangelio eclesiástico y didáctico de Mateo en su 15ª semana y acerca de la última semana del Mesías, que tiene que ver con su afirmación desafiada y rechazada. El tema de hoy, en esta mañana, que quiero compartir con ustedes se titula La entrada triunfal. Jesús afirmó deliberadamente a ser el Mesías. Y quisiera rápidamente que fuéramos al texto de estudio, es Mateo 21, versículo 1 al 11. Dice la Escritura de la siguiente manera: que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, todos conocen este relato como la entrada triunfal. Y recuerde que nuestro título del tema es La entrada triunfal. Jesús afirmó deliberadamente ser el Mesías. Quiero comenzar diciéndoles que esto es un texto muy interesante porque en este texto introduce la pasión de Cristo. Esto significa que sucede antes de la cena del Señor, o como algunos le conocen, ¿verdad?, la última semana de su ministerio. Y de acuerdo al género literario de este texto, se ubica este pasaje en lo que se le conoce como las acciones simbólicas. Son llamadas así también porque son parábolas de acción. ¿Qué significa esto? Bueno, que se trata de un método dramático y audiovisual de la época. Tiene un gran propósito este género. Se usaba para provocar y despertar las conciencias y el interés de las personas. También era para provocar tomas de posesión o signos escatológicos de cumplimiento. Y en este texto, ¿cuál sería ese signo? Bueno, el signo de las ramas. Y esta estaba íntimamente relacionada con los métodos de los profetas que echaban mano de las escrituras y de estos recursos para que de esa manera pudiesen mandar el mensaje y que llegara a su destino. Ahora,
Una y otra vez en la historia religiosa de Israel, cuando un profeta vislumbraba que las palabras no conseguían penetrar la barrera de la indiferencia o la incomprensión de sus oyentes, como también de las experiencias del tiempo, los profetas tenían la costumbre de expresar su mensaje de forma audiovisual y dramática, y cuando presentían que las palabras no eran suficientes, usaban estos recursos. ¿Y por qué lo comento? Porque esto es lo que hizo Jesús cuando entró a Jerusalén. De la misma manera que Jesús presenta su mensaje en este género llamado acciones simbólicas, como repito, es un mensaje de acción audiovisual y dramático, la gente lo único que no solamente podía ver y entender, sino también experimentar la llegada del Mesías. Y es interesante esto porque de entre los muchos ejemplos encontramos varios en el Antiguo Testamento, y que bueno, en un momentito estaré presentando un ejemplo de aquellas acciones simbólicas. Entonces, hermanos, decía el mensaje de Jesús a través de esta acción simbólica, que es una acción audiovisual y dramática, porque la entrada que hace Jesús es una afirmación de que Él era el Mesías. Y esto tiene o recobra una gran importancia, no solamente para el tiempo de aquellos que experimentaron la entrada triunfal de Jesús, sino en la actualidad para aquellos que queremos ver a Jesús reinando en nuestra vida y en esta tierra. Así que voy a comenzar con el ejemplo, con el ejemplo de este tipo de mensaje de acción audiovisual y dramática, y aparece en lo siguiente. Uno de los mayores desastres de la historia judía fue cuando la captura de Jerusalén por Antíoco Epifanes, allá por el 175 a.C., Antíoco estaba decidido a erradicar el judaísmo, a introducir en Palestina la manera de vivir y la religión griega. Y para eso profanó el templo ofreciendo carne de puerco en el altar, sacrificando al Zeus olímpico y convirtiendo las cámaras del templo en prostíbulos públicos. Fue entonces cuando los macabeos se rebelaron contra él, consiguiendo por último rescatar su tierra. A su debido tiempo Jerusalén fue rescatada y el templo profanado fue restaurado, purificado y reeditado. En segunda de Macabeos, capítulo 10, versículo 7, leemos acerca del regocijo de aquel gran día, y que dice: por tanto tomaron ramas, brotes tiernos, palmas, y cantaron salmos al que se les había permitido purificar su santo lugar. Aquel día la gente llevaba palmas, ramas y cantaban salmos, en casi la misma descripción de la reacción de la multitud que recibió a Jesús en Jerusalén. Como verán, este ejemplo, Jesús usó este recurso para poder provocar en los oyentes, como también las personas que habían de recibirlo en esa entrada triunfal, despertar su conciencia y su interés. Entonces, de tal manera que este pasaje no solamente es un hecho histórico, sino también tiene una trascendencia espiritual y una experiencia en la cual nosotros tenemos que palpar cuando leemos, cuando entendemos este pasaje. El pasaje que acabamos de leer, de Mateo 1 al 11, comienza diciendo que cuando se acercaron a Jerusalén, dice que vinieron a Betfage, al monte de los olivos, y es allí donde Jesús envía a sus discípulos a preparar toda esta escena. Esto nos muestra, número uno, que Jesús sabía perfectamente bien que estaba entrando a una ciudad hostil. Y por muy entusiasmada que se mostrara la multitud, las autoridades,
algo había muy claro: le odiaban y habían jurado eliminarle, y estas autoridades tenían la última palabra. En tales circunstancias, Jesús sabía que cualquiera habría considerado que el valor era compatible con la prudencia. Si Jesús tenía que ir a Jerusalén, bien hubiera podido entrar encubierto por la noche, dirigirse a un refugio por las calles traseras, pero esta entrada triunfal, cuando Jesús entra en Jerusalén, de manera que lo colocaba como el centro del escenario, atrayendo todas las miradas con un propósito. Como decía, primeramente mostrarse que él era el Mesías, pero también mostraba aquella acción de desafío hacia las autoridades, y cuando las autoridades lo ven, entonces el último acto de Jesús es arrojar el guante y desafiar a las autoridades para que llegaran con él y pudieran hacer lo peor de sus planes. También nos dice que cuando Jesús llega a Jerusalén, dice que pasar primeramente a Betfage. O sea, vinieron a Betfage. Betfage era también conocida como Betania. Si ustedes recuerdan, allí cenó con María, con Marta y con Lázaro. Allí también fue el evento donde Jesús resucitó a Lázaro. Entonces, es interesante mencionar esta parte, ¿no? Que esta ciudad, también conocida como el lugar de los higos verdes, era importante que Jesús pasara a Betfage, y entonces para entrar a Jerusalén, Jesús se detiene allí para preparar toda esa acción simbólica para poder provocar un impacto más fuerte, como decía, no solamente histórico, sino en el corazón de las personas que le recibirían. En el verso 2 nos dice que él manda a preparar, haciendo o enviando a sus discípulos para que encuentren una asna y su pollino. Esto es interesante porque es la visión del profeta Zacarías y el profeta Isaías. Este texto que aparece en el verso 5, para muchos han dicho que no se encuentra en la Biblia, pero es una fusión, es una mezcla de estos dos pasajes, Zacarías 9 e Isaías 6:12. Ahora, en el versículo 2, veremos a continuación lo que Jesús quería decir con su presentación. No había duda que lo que hizo a través de esta acción simbólica, como decía, era una visión mezclada en los profetas, donde venía o hacía venir al rey a Jerusalén, de manera humilde, cabalgando en un asno sobre un pollino, hijo de una asna. Entonces, en primera instancia, la acción simbólica de Jesús era una presentación deliberada como Mesías, como el rey que venía a liberar al pueblo, a salvar al pueblo, pero no como lo esperaba el pueblo de Israel, sino que Jesús se estaba ofreciendo a sí mismo al pueblo de manera humilde, de manera servicial. Así que cuando Jesús entra a Jerusalén, en ese tiempo estaba hirviendo los judíos en todo el país y en todo el mundo, y entonces Jesús se presenta como el ungido de Dios. Así que Jesús también estaba diciendo en forma escatológica que no solamente Él era el ungido de Dios, sino que también había venido a limpiar la casa de Dios de los abusos que profanaban su culto. Eso lo vemos lo veremos el día de mañana con la limpieza al templo. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, podemos ver
acerca de esta acción también simbólica y escatológica. Dice, ¿no había dicho Malaquías que el Señor vendría repentinamente a su templo? Ezequiel 9:6. En la visión de juicio, ¿no había visto Ezequiel que el terrible juicio de Dios empezaría en el santuario? Así que podemos ver, hermanos, que Jesús viene entrando, o esa entrada triunfal tiene un impacto trascendental, porque además de presentarse como el Mesías, viene a limpiar la casa de Dios. Esos abusos que profanaban el culto, el templo, el santuario, Jesús viene a limpiar. ¿Y de qué manera? De manera humilde y servicial. Es importante mencionar que cuando Jesús prepara toda esta acción simbólica, entonces lo hace de una manera que pudiesen entender todos, que pudiesen recibirlo no solamente como si fuera un ritual, sino como fuera una transformación desde su interior. Por esa razón que esta entrada triunfal es importante estudiarla, reflexionarla, pero sobre todo experimentarla en nuestra vida diaria. En Mateo 21, versículo 5 dice que cuando todo esto aconteció, cuando se sueltan a la asna, al pollino, que vuelvo a repetir, representan la humildad y el servicio, dice en el versículo 4, cuando aconteció esto era para que se cumpliese lo que el profeta había dicho. Vuelvo a repetir, la mezcla del texto es Zacarías 9:9 e Isaías 6:12, que dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene, a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces, aquí quiere mostrar primeramente las credenciales de Jesús, y esa credencial de Jesús es el poder o mostrar que Él es el Mesías. Dice en el versículo 5, a la ciudad de Sión, literalmente habla a la hija de Sión. Es un modismo poético hebreo, Bat Sion, que personifica a una ciudad con sus habitantes, que en este caso era la experiencia de mirar la entrada del Mesías a Salvador, a Jerusalén, al pueblo de Israel, cosa que, bueno, otros tienen otra experiencia y no esta. El texto de este versículo, el profeta en Isaías 6:62-11, el profeta muestra un oráculo de salvación, y es una forma de realizar específicamente o mostrar que el Mesías no era un rey guerrero ni violento. Y cuando habla de su cabalgadura, en efecto, muestra que vendría aquel rey que no esperaban de la manera que el pueblo de Israel sigue esperando, ¿no? Un poder político, un poder guerrero, y que, bueno, lo único que menciona estos versículos es que la forma propia de los reyes era montar una mula, un asna. De esa manera se identificaban con la gente pobre, y el rey de Israel, querido por Dios, entonces vendría sobre esta forma, esta acción simbólica, para mostrar su credencial. Jesús se presenta con toda claridad como el Mesías de Dios, como el ungido de Dios, pero también probablemente muestra otra credencial, que es el purificador del templo. Si Jesús se hubiera conformado con proclamarse profeta, lo más seguro es que no le hubieran quitado la vida. Pero esta credencial del Mesías hace que Jesús pueda mostrar, además de venir a salvar, también a venir a purificar la vida de los seres humanos. Él podía darse por satisfecho con venir así como un profeta,
Pero para con Jesús es todo o nada. Así que la primera reflexión es, ¿hemos de reconocerle a Jesús como Rey o no recibirle de ninguna manera? Y recibirle como Rey significa abrir nuestros corazones, abrirnos a esa experiencia donde pueda mostrar interés, pero sobre todo despertar la conciencia de que Jesús es el Rey de tu vida. En el versículo 7, cuando dice que Él se montó, está hablando de que está encima de ellos. Él monta, dice que encima de los mantos. Esto, hermanos, muestra un simbolismo teológico, y es que los mantos en el suelo, como encima de la asna, de acuerdo al episodio de 2 Reyes 9, 4 y 13, donde los colegas de Jehú le ceden el poder para proclamarlo rey. Otra vez, este evento de la entrada triunfal tiene también el significado de ceder el poder y proclamarlo rey de nuestra vida. La realeza que esperaban de Jesús, esto es bien importante, no es guerrera, sino es un rey de paz. Cuando nosotros nos dirigimos a Jesús como Rey mesiánico, sabemos que Él es el sucesor de David en el trono y también el restaurador de la monarquía de Israel. Pero en este caso, pues no lo ven así. Bien. Entonces, la forma de contestar de Jesús es, o la forma de recibirlo a Jesús es, bendito el que viene. Este texto está tomado del Salmo 118, versículo 25, donde sirve como una aclamación al vencedor. Esta expresión, bendito el que viene, es una declaración de fe donde nosotros decimos, el Señor ha vencido. Después o consecutivamente las dos hosanas son aclamatorias, tanto el primero como el segundo, que contiene una petición, y esa petición es que el Salvador salva desde lo alto. Es una petición de que Él salve, por favor, desde lo alto. Bien, así llegamos al versículo 10 y 11, donde la reacción de la ciudad se describe con el verbo usado, temblores de tierra, que en hebreo es eishete, que es agitada, es decir, todos sus habitantes, todos los jefes de pueblo, vuelven a proponerse la cuestión de la identidad de Jesús, quién es este, y la multitud lo identifica como el profeta anunciado, el segundo Moisés, que menciona en Deuteronomio 18, 15 y 18, pero además esta identificación completa la figura del Mesías davídico, que para ellos el Mesías no representa una ruptura, sino una continuidad con las instituciones de Israel. Entonces, hermanos, este pasaje tiene una enseñanza trascendental, y es que la entrada triunfal muestra una entrada formal y manifestación del mesianismo de Jesús, y también a la vez una manifestación reservada de la parusía, de la primera venida de Cristo a través de la resurrección, y también mostrando un título mesiánico de que Jesús es el Rey que ha vencido, el Rey que ha venido a salvar. Así que la entrada triunfal nos muestra una escena de contrastes, donde el Rey viene como un siervo humilde, no con las vestiduras reales, sino con las vestiduras de los pobres. Y esto, hermanos, provoca que los humildes se puedan entregar a Él, porque el poner los mantos, tanto sobre el pollino, sobre el suelo, habla de entregarle todo. Los mantos es entregar la vida. Jesucristo, hermanos, nos muestra en esta entrada triunfal que Él no viene a conquistar como los reyes de la tierra, sino viene a conquistar los corazones,
a través de su gracia, de su amor, de su misericordia, a través de su propio sacrificio en favor de su pueblo. Así que la aplicación importante de esta entrada triunfal, hermanos, es que Jesús nos hace una invitación. Y la invitación es que dejemos entrar a Jesús. Porque al entrar Jesús no era para sentarse en un trono que muchos pretendían ser a través de una revuelta, una guerra, sino que Jesús hace una invitación a que Él pueda ser el Rey de los corazones, porque Él vino humildemente cabalgando sobre un asnillo. Y por eso, hermanos, es importante que tengamos cuidado de entender el verdadero sentido de este pasaje, de este gesto, de esta acción simbólica. En Occidente, el burro es una asemila despreciable, es un animal despreciable, pero en el Oriente, el asno se consideraba un animal noble. Así que para muchos era corriente que un rey entrara en una ciudad cabalgando sobre un asno, pero en este caso era una señal de que Jesús, el rey, venía en son de paz. El caballo, en el tiempo antiguo, era la montura para la guerra. Sin embargo, el asno era la montura para la paz. Así que cuando Jesús entra y se presenta como rey, se presenta como el rey de paz, pleno, profundo y permanente, no una paz temporal. Jesús mostró que había venido, no para destruir, sino para amar, no para condenar, sino para salvar, no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza del amor, el poder del amor. Queridos hermanos, la entrada triunfal, el mensaje de la entrada triunfal, es que Jesús hoy quiere hacer esa entrada triunfal en nuestros corazones, donde decía, Él viene a reinar con una paz plena, profunda, permanente en nuestros corazones, donde el dolor, la tristeza, la angustia o lo que puedas estar salvando ya no gobierne más. Esta entrada triunfal es un contraste a recibir nada más una salvación superficial, sino es una salvación donde Jesús trae su reino de paz, su gracia, su misericordia, pero sobre todo su amor. Así que, querido hermano, la invitación hoy también, a través de Jesús, es que su reino no es de esplendor, sino de humildad, de servicio, porque Él no conquista las naciones, sino Él conquista los corazones, las mentes. Y a partir de esa entrada triunfal, tu ser, mi ser, el mundo lo verá entonces de una manera diferente, porque verá al verdadero Rey viviendo y reinando en nosotros a través de su gracia, de su paz, de su misericordia, pero sobre todo de su amor. La invitación de esta mañana, queridos hermanos, es que tú le recibas, que tú lo recibas y aclames, bendito el que viene, el que ha vencido, el que vencerá y el que tiene todo el control y que reinará con paz, amor, justicia, gracia y misericordia, y que esa entrada triunfal debe ser evidencia para el mundo de que el verdadero Rey está viviendo y reinando y morando en nuestros corazones y en cada uno de nosotros. Deseo que el Señor bendiga su vida y le llene de esa paz plena, profunda y permanente que el Rey ha traído y que ha entrado a través de esa entrada triunfal cuando lo recibimos por fe en nuestros corazones. Que Dios les bendiga. Paz a ustedes.